Está al día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana con 28 minutos. La ministra de Energía, Inés Manzano, confirmó el miércoles que se ha procedido a la remoción de gerentes y subgerentes de la petrolera estatal Petroecuador, la mayor productora de petróleo del país. Al ser consultada de si se habían cambiado a gerentes y subgerentes en la estatal petrolera, la ministra dijo: pasó lo que tenía que pasar. Ya hace varios meses atrás se viene hablando de la crisis de Petroecuador, de la baja de la producción, de que no alcanza los niveles que se habían presupuestado, que no hay inversión en infraestructura y que, claro, lo de siempre, ¿no? En las empresas como Petroecuador, el manejo de las cuotas políticas. Y ya escribirán los que dicen que lo que digo no es verdad. Todos sabemos lo que pasa en Petroecuador y el manejo político y no técnico que se le da a la principal empresa estatal del Ecuador. Pero bueno, dejemos que los analistas como Nelson Baldeón nos hagan un balance de cuál es la situación de la estatal petrolera ahora que se ha dicho que pasó lo que tenía que pasar. Nelson Baldeón, buenos días, consultor en geopolítica energética, ¿cómo está? Hola Nelson, ¿me escucha? Muy buenos días, sí. Un buen día para toda la audiencia. Buen día. Nelson le planteaba y le decía que... Ajá. Muchas gracias por la invitación, creo que hay un retorno en el audio, pero sí escuché la pregunta. Yo creo que, Hernán, el país está muy cautizado como para ponerle más de estos ingredientes políticos que hacen mucho daño al Ecuador. Mire, el tema de Sacha hace ver que es un país de lo absurdo. Aún no se otorga la adjudicación y ya los famosos expertos conocen, asumen, se imaginan de todo. Incluso piensan que la gente de Petroecuador ha sido despedida por la delegación del campo Sacha. Y eso no tiene nada que ver, ya que el ministerio delegó ese campo hace varios meses al ministerio. El Petroecuador delegó ese campo al ministerio para poderle pasar a delegación que está en el proceso ahora, que es de un estatal a un estatal. Entonces, yo creo que todo eso mejor termina siendo un daño terrible al Ecuador, hace que la producción siga cayendo, los ingresos sigan cayendo y el país pase un momento súper amargo en términos de falta de empleo e inversión. El gobierno ha dicho que eso va a generar 6.314 millones de dólares con la adjudicación. Según la auditoría del campo, podrían generar 14.941 millones. ¿No es beneficioso? Mire, Hernán, yo creo que eso viene de un artículo de un medio Primicias. Yo creo que no se cotejó a la fuente. ¿Ya? Ellos están cotejando un activo. Es como usted se compra un carro para trabajo, el carro sigue siendo suyo, pero depende usted cómo le saque el jugo a ese carro para que le retorne la inversión. En un contrato de 20 años, en vez de hablar el valor presente neto, hablemos de cuánto le va a dejar líquido en flujo de caja al Ecuador, que en moneda corriente son 10.600 millones de dólares. Entonces, yo creo que de alguna manera esa desinformación hace daño y justamente presta para que estos movimientos radicales hagan que en el Ecuador, que tanto se habla de la caída de producción, que ya no hay trabajo, se sigan trabando procesos que realmente son sumamente normales en el mundo. Uh-huh. Mire, usted sabe perfectamente que en Houston, donde colaboro, ayudo, trabajo, asesoramos a grandes procesos enormes. El de Ecuador realmente es bastante chico comparado a lo que está haciendo ahorita Petrobras con la estatal de India, o el mismo hecho del mismo Sinopec, que acaba de hacer en Argelia un contrato de 820 millones de dólares para incrementar producción. Es sumamente normal en el mundo, así que escandalizar al Ecuador creo que de alguna manera nos sigue haciendo daño. El Ecuador tiene que pasar a un modelo donde seamos como Perú. Si la presidenta tiene un 4% de aceptación y se matan entre los políticos, dejemos que la empresa privada trabaje y haga crecer al país al 4%. Entonces, mi único consejo para el país es informémonos de lo que pasa en el mundo. Le estoy dando 3 ejemplos de contratos de estatal a estatal que están funcionando en otros países y al Ecuador lastimosamente le siguen haciendo un daño enorme en un momento que más se necesitan los ingresos petroleros para todas estas deudas que se están viniendo al Ecuador. No hay dinero justamente para esta crisis
del invierno. Toca ir ahorita a una misión a Estados Unidos a pedir más dinero porque no tenemos liquidez. Por Dios, déjennos trabajar, por Dios, déjennos incrementar la producción y por Dios, denle un mejor futuro al país. Para incrementar la producción, ¿qué se requiere como prioridad? Porque esto lo venimos hablando hace ya varios años, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para superar los 380,000 barriles diarios que estamos produciendo? Mire, bueno, o sea, el total en Ecuador está en 470,000 barriles, total. Petroecuador se ha decrementado, está en los 370,000 barriles. Es un 23% desde que alcanzamos el pico en 2017, teníamos 550,000 barriles, 2014, perdón. ¿Qué se necesita? Bueno, si Petroecuador es altamente ineficiente, tiene estos grados de corrupción que son muy difíciles de desenquistar, no tiene balance, no se tiene meritocracia, cambian de gerentes constantemente, creo que van al 7º gerente en un año, el día de ayer se hizo otro cambio, no hay finanzas sostenibles, pues simplemente lo único que tiene que hacer en este momento el gobierno es delegar los campos al ministerio y que el ministerio comience a buscar rondas licitatorias, la ronda suroriente, el tema de delegación, sea privado o estatal del campo Amistad, y realmente eso permita justamente a través de los contratos de participación, que yo le digo por experiencia propia, tuve la oportunidad de conversar con el CEO de Petronas, de Malasia, y ellos le tienen como una prioridad hacer contratos de participación porque el riesgo es totalmente del Estado, y eso permite justamente mitigar lo que todos hablamos, que Petroecuador ya no da más. Lastimosamente no hay una decisión política para que Petroecuador pase a un modelo muy similar al del Banco del Pacífico, que es S.A., tiene la mayoría del Estado y eso le permita tener todos los elementos para hacer una empresa rentable que le permita al Estado que no sea una carga, sino sea una empresa que dé utilidad para el beneficio de todos los ecuatorianos. O sea, usted dice entonces, déjennos trabajar, reitera en eso. Es lo único que se pide, déjennos trabajar. Mire, nosotros como petroleros siempre viajamos a la zona de Sucumbíos de Orellana. Y imagínense que en las escuelas donde damos apoyo social, los chicos tienen que cortar el cable de la zona de electricidad para ese cobre, derretirlo, fundirlo y tener que vender para qué comer. Déjennos trabajar, por Dios. La politiquería nos está haciendo un daño terrible. Y este tipo de contratos como Sacha, no nos olvidemos. 2012, Shushufindi. El 2015, diciembre, se hizo AUCA. Ya está en el país. Y ahí sí fue de una empresa del Estado a una privada. Ahora es de estatal a estatal. Y yo le felicito al Ecuador. Realmente usted sabe perfectamente que mis viajes a Guyana, Argentina, le felicito al Ecuador porque he visto en los últimos reportes que Ecuador puede volver al mapa petrolero. Es la tercera reserva más grande en Latinoamérica de petróleo, después de Venezuela y después de Brasil. Y la cuarta es México, un país de 120 millones de habitantes, tiene mucho menos reservas petroleras que Ecuador. Es increíble que el Ecuador viva con oro bajo los pies y nos muramos de hambre sobre la tierra. Y eso justamente es intolerable. Si un campo que va a ser delegado a la empresa Sinopec, que es estatal, que es una de las más grandes del mundo, que tiene abogados prestigiosos para justamente no cometer estos errores que desinforman, ¿cómo una empresa tan seria va a meterse en problemas tan graves si no está analizando bien un contrato? Porque analizan, toman esta decisión. Y si no sale el campo Sacha, hay dos consecuencias. Primero, si no llegan a levantar la producción a unos 100,000, y que yo creo que por el potencial de tecnología que tienen los chinos, canadienses y americanos, porque en este consorcio incluso tecnología de punta de Baker y Hughes, puede llegar a los 120,000 barriles. Entonces esa famosa joya de la corona, que es una bomba de tiempo ambiental totalmente destruida, una chatarrería donde venden el acero, que es por lo que no quieren licitar justamente ese campo, entregarle a un estatal, pues simplemente lo que va a pasar es que no hay cómo compensar la salida del ITT. Lo más demencial que tuvo el Ecuador al tener una consulta que no fue hecha en el sitio, no fue aprobada por la gente del lugar que se necesita trabajo, y se van a seguir cayendo los ingresos petroleros. Y realmente a mí, en lo personal como analista, me da miedo que el Ecuador llegue a 300,000 barriles y el presupuesto del Ecuador es totalmente insostenible.
En este contrato, según una nota del diario El Universo, cita al subsecretario de Administración de Contratos, Luis Fernando Velázquez, quien explica que de la renta petrolera al Estado en el Sacha le correspondería el 81%, que significan 5.802 millones y que incluyen la prima de 1.500, que esa cantidad no abarca los recursos por concepto de pagos de impuestos, señala la nota del diario El Universo, que incluyendo los impuestos, el monto total que recibiría el Estado en los 20 años de concesión del campo Sacha asciende a 6.314 millones, lo señala también El Universo. Una pregunta, ¿el secretario de Contratos es de Petroecuador o del Ministerio? Del Ministerio. Mire, yo creo que de alguna manera ellos están tomando en cuenta la inversión inicial con el CAPEX, pero no están tomando en cuenta el valor justamente de lo que va a dejar los ingresos en regalías durante todo el contrato, que son 10.600 millones de dólares. Por eso no nos centremos en el valor presente neto, que no es comparar dos contratos totalmente diferentes. Uh-huh. Y eso de alguna manera yo creo que se tiene que aclarar, porque el Universo está replicando lo que dice Primicias. Entonces yo creo que desde este punto de vista es mucho más importante que ellos vayan a la fuente, a los que tienen el contrato. Yo le digo desde nuestro análisis que hemos hecho de los documentos, porque recuerde que estos primeros 1.500 millones de dólares es de conocimiento público, porque está avalado por Goldman Sachs, que es una empresa pública norteamericana. Entonces, este número que le doy es lo que nosotros tenemos en base a todo el análisis financiero que hemos visto, y lo único que se le puede decir en este caso al Universo es cotejen bien la fuente y a la persona del ministerio realmente que nos dé justamente el número y pruebe públicamente que es solo los 6.000 millones, porque justamente todo el flujo para el país va a ser de 10.600, como usted Recording stopped. Sí, le escuchamos. En obras para justamente la zona, porque aparte de eso viene la obra que se genera en la zona. Entonces, este es el impacto directo del contrato, pero el impacto indirecto que viene para justamente tener el ingreso. Ahora, recordemos que esto está fijado en un incremento de producción a 100.000 barriles de crudo. No hemos hablado de que si ellos llegan con tecnología, hacen exploración y encuentran un yacimiento, puede llegar a 120.000 barriles. Eso es lo mínimo que pueden llegar. 120.000. Entonces, técnicamente, todo uno tiene que fijarse en el incremento de producción. Así actuamos los petroleros. Uno se mide en base al nivel de producción. Barril que saca, barril que gana. De hecho, están ofreciendo la perforación de 2 pozos a nivel precrático, ¿no? ¿Cómo se llama? Precretácico. Que es una zona donde se espera que exista crudo liviano y en gran cantidad. Efectivamente. Mire, recordemos una cosa, Sacha, siempre digo la famosa joya de la corona, hay un campo, mira, solo el mismo el ITT, tiene un potencial de 200.000 barriles diarios, ¿sí? Y a esta le dicen la famosa joya de la corona y sigue produciendo 70.000 barriles diarios. Recording in progress. Precretácico puede tener una opción de tener un crudo mucho más especial, de mejores condiciones, que incluso permita reemplazar el crudo que ahorita sí ya le quitaron la licencia a Venezuela, que pueda reemplazar ese crudo para el Cushing norteamericano. El Cushing es la reserva estratégica norteamericana, que en promedio está comprando 4 millones de barriles diarios. Nosotros podríamos ser un gran proveedor de Estados Unidos debido a que la política de ellos es compra inmediata de crudo. Entonces, si llegamos a esos niveles, que eso sí se necesita tecnología de punta, y le digo porque yo trabajé por 8 años en una empresa de nivel global de tecnología, solo ellos tienen la opción de llegar a 10 o 15 metros de profundidad para poder encontrar este tipo de yacimientos que son sumamente rentables. Mire, solo le voy a dar un ejemplo, mi querido Hernán. Ayer África, el director de la OPEP ya le puso el ojo a África, 120.000 millones de barriles de crudo para estabilizar el mercado mundial, porque sabe que la demanda mundial de crudo al 2030 está calculada en 110 millones de barriles de crudo. Ese es el mercado y por eso al Ecuador todavía le ven, porque si no tuviéramos crudo no estuviéramos conversando en este momento. Ahora, entonces ante eso, adelante. El tema dicen que por 30 años se ha tratado de llegar a sacar más crudo en esta zona de Sacha y que este consorcio lo podría tal vez lograr. Mire, lo van a lograr. Ajá. Yo le doy mi palabra que lo van a lograr. ¿Por qué? Porque si que tienen
tecnología de punta. Sobre todo tiene un aliado estratégico que es Baker Hughes, una de las empresas de servicios más prestigiosas del mundo. Acaba de desarrollar un megacentro de investigación y tecnología de $1.000 millones en Kuwait, si no me equivoco. Justamente con esas tecnologías que permiten perforaciones profundas de 10 kilómetros, estoy hablando bajo tierra, son los únicos que a través de satélites, de tecnología direccional bajo tierra, son los únicos que pueden llegar a eso. Entonces, si tenemos tantos años tratando y no podemos, lo único que nos toca es tener tecnología que nos permite incrementar la producción, porque, repito, es la única manera que nos va a permitir a nosotros justamente tener el crudo que necesita el Ecuador, porque la tecnología no tiene el Ecuador. Por más que Petroecuador diga que ya el campo no es de Petroecuador, recordemos lo que le digo, no voy a despedir a personal de Petroecuador por un campo que ya está en el ministerio desde hace tiempo para este proceso. Entonces es ilógico, pero sí lo que sí le puedo decir es que Petroecuador no tiene la tecnología. En el campo Auca se tuvieron que traer taladros especiales de Arabia Saudita para tener la producción que ahora tiene. Y gracias a lo que se hizo en el 2015, el Ecuador ha mantenido la producción de 200,000 barriles. Si no tuvieran a la empresa Schlumberger dentro de Petroecuador, que se hizo durante el 2012 al 2017, pues simplemente no tuvieran la producción. Estuviéramos ahorita en los 150,000 barriles sin ningún problema. Muy bien. Nelson Baldión, gracias por aclararnos las cifras, los análisis y por dejarnos más enterados de las cosas que están pasando en torno a las decisiones que se están adoptando frente al tema de la producción petrolera. Muy gentil. Gracias, Hernán, por el espacio, y le pido a la gente que se informe por canales oficiales. Nelson Baldión, consultor en geopolítica energética, aquí en Notimundo al Día.